pero sigue creciendo el movimiento contra ellas. Lo veremos en unos minutos porque comenzamos con el adelanto electoral. Les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. El adelanto electoral pone fin a un gobierno que pasará a la historia por dos motivos: por ser elegido como consecuencia de una moción de censura y por ser el más breve de la democracia española. En un tono que sonaba ya a precampaña, Pedro Sánchez hacía balance de la legislatura. Los 8 meses de gobierno, que se traducían en la aprobación de 13 leyes y 25 reales decretos, terminaban con el rechazo a las cuentas públicas. Y la disyuntiva que se nos plantea es clara, como gobierno, y a mí como presidente del gobierno. O continuar gobernando con unos presupuestos que no son los nuestros y que incumplen las exigencias sociales que necesita nuestro país, o bien creer, como creo, que España no tiene un minuto que perder, que España necesita avanzar. Conocida la nueva fecha electoral, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, celebraba el fin de la era Rajoy-Sánchez. Después de 9 meses de escapada, se acabó la escapada del señor Sánchez, se acabó la legislatura de Rajoy y Sánchez y, por tanto, hay que abrir una nueva etapa política en España. También en tono electoral, el presidente del PP, Pablo Casado, se proclamaba como líder del único partido capaz de frenar el independentismo. Lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155. En la cara opuesta, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, tendía la mano al diálogo con los catalanes y pedía el voto contra la extrema derecha. El voto más útil para que el diálogo sea una realidad y no solamente una serie de palabras vacías. El voto más útil para que los reaccionarios no gobiernen en este país. Desde Cataluña, la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, acusaba al presidente de haber abandonado el diálogo. Se demuestra hoy de nuevo que el problema de Cataluña no es un problema del PP, no es un problema de Mariano Rajoy, sino que es un problema de Estado y es un problema de un PSOE que está más preocupado por la estética que por realizar acciones y tomar decisiones. La noticia electoral no pillaba a nadie por sorpresa. El anuncio era ya un clamor popular después de que el Congreso diera la espalda a los presupuestos del Estado. Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. El debate presupuestario llegaba tocado al Congreso. El bloqueo del diálogo con los independentistas, claves en el respaldo de las cuentas, ya auguraba dificultades. El Gobierno había rechazado las exigencias de los separatistas como el derecho de autodeterminación, pero ni la filtración de un posible adelanto electoral sirvió para acercar posturas. En una atmósfera poco esperanzadora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subía a la tribuna para defender unas cuentas de marcado carácter social. El debate pronto se convirtió en un duro rifirrafe sobre las negociaciones con Cataluña. Lo que le llevan pidiendo en todos estos 8 meses y lo que han pactado probablemente debajo de la mesa. Usted lo que quiere es agitar a España. Usted vive a lomos de la confrontación y quiere usted agitarla para usarla solamente por el interés electoral. Yo podría decir que nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo. ¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular, señor Casado? En la cárcel. El milagro económico está en la cárcel. Con varias llamadas al orden, la presidenta del Congreso intentaba reencauzar el debate. Les recuerdo a todos, hemos hablado de que este es un debate de presupuestos. Puede continuar, señor Rivera. Perdón. Pero la tensión seguía creciendo. Perdón, por si no he escuchado bien. Continúe, señor Rivera. Vamos a votar con las 2 manos, no a los presupuestos, porque es la gasolina que usted quiere para seguir negociando con los separatistas hasta que acabe la legislatura. Usted le puede la ansiedad por ser presidente del Gobierno, le puede la ambición personal
por ser presidente del Gobierno, porque usted no tiene ningún tipo de proyecto para cambiar este país. En la Cámara no faltaron guiños a la manifestación de Colón, al juicio del Procés y a la figura del polémico relator. Un relator ha montado un escándalo por alguien que no es ni siquiera un intermediario. Les habría dado lo mismo si en vez de un relator hubieran decidido poner un botijo con agua fresca. A medida que avanzaba el debate, disminuía la posibilidad de que los presupuestos vieran la luz. Tan legítimo poner encima de la mesa la autodeterminación como legítimo es poner encima de la mesa la autonomía. No nos responsabilicen a nosotros de las elecciones y de la no aprobación del presupuesto, señora ministra, señor presidente. No, porque esto depende exclusivamente de ustedes. Si la tramitación de los presupuestos depende de que se acepte hablar sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña, les adelanto ya que no habrá presupuesto. En el último intento por recuperar el apoyo de los independentistas, los grupos que arroparon a Sánchez en la moción trataban de apelar al espíritu parlamentario del pasado mes de junio. ¿De qué forma tumbar estos presupuestos ayuda o fortalece la causa del diálogo por la que apostamos la mayoría de este Parlamento? Señor Tardá y señor Bel, ustedes también formaron parte de esta esperanza con la moción de censura. Por eso les pido que no cometan los mismos errores. Pero los esfuerzos por salvar las cuentas públicas habían sido inútiles y Pedro Sánchez abandonaba el Congreso sin responder a las preguntas de los periodistas. Presidente, ¿en buen momento las elecciones? Antes de hacer oficial el adelanto ya se rumoreaban algunas fechas para los comicios. Una de ellas, el Superdomingo de Mayo, que habría coincidido con los comicios municipales, autonómicos y europeos. Pero la idea de la macrojornada electoral habría perjudicado al partido del gobierno, según los analistas. Técnicamente lo mejor hubiera sido dejarlo para septiembre y que se acabara el juicio y que se pudiera independizar. Lo que es malo es el solapamiento de hecho que se da entre las elecciones generales y las elecciones que, bueno, llamo por simplificar, administrativas y europeas. Pero una vez que optas por esta segunda opción, claro, el ir detrás de las administrativas y europeas pues podía acercar sobre Sánchez todo el peso del fracaso. En el escenario actual, marcado por la fragmentación parlamentaria y gobiernos más inestables, las encuestas no le dan una victoria clara a ningún partido. Nunca en la historia de España hemos tenido una circunstancia en la que haya 5 partidos de ámbito estatal con unos tamaños tan equilibrados entre sí. Todos que auguran las encuestas estarán comprendidos entre el 8 y el 24-26%, por lo tanto una configuración de mayorías muy difícil. Alguien va a tener que transigir, alguien va a tener que asumir los costes de permitir que el otro gobierne. La fórmula andaluza, es decir, un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox, el abrazo PSOE y Ciudadanos o un nuevo bloqueo parlamentario como el que ocurrió en 2015 son algunos de los pronósticos de los analistas que ya hablan de una segunda vuelta. Si por la razón que fuera no sale un mandato claro de estas elecciones y por lo tanto una vez más pasamos a una situación de bloqueo, puede haber diferentes intentos de conformar gobiernos. Y si esos intentos fracasasen, porque no hay ningún actor que se aviene a permitir que el otro gobierne, entonces podríamos vernos en una repetición electoral. La bolsa ha reaccionado con una subida al adelanto electoral, pero los analistas creen que el periodo de incertidumbre política que se abre a partir de ahora no tendrá grandes efectos en los mercados. Seguramente dentro de España tenemos una noción más negativa de nosotros mismos de la que se tiene por ahí fuera. Como he dicho antes, si lo vemos en los mercados, no es así. Es evidente que los inversores no van a llegar a España si hay situación de incertidumbre, pero tampoco hemos tenido un castigo como se podía esperar en una situación parecida, ¿no? El anticipo electoral va a dejar en el aire las leyes y reformas que no tenían aprobación definitiva o cuya tramitación había sido bloqueada por la oposición. La ley de dependencia, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la reforma laboral, la eutanasia, la memoria histórica o la independencia de RTV, entre muchas otras, corren peligro, al igual que aquellas medidas que dependían de una partida presupuestaria. Se han tumbado todas las medidas de ingresos relacionadas con el IRPF, con el impuesto de patrimonio, con el impuesto al diésel, es decir, medidas importantes de recaudación. Por el lado del gasto ya tenemos otras que están en marcha y que, por tanto, van a afectar a la situación del déficit, a los gastos, mucho mayores gastos, con menos ingresos previstos. Por tanto, lo normal es que el déficit de España aumente en esta situación.
Las medidas que sí se cumplirán son las ya aprobadas por Real Decreto, como las subidas del salario mínimo, el sueldo de los funcionarios y la revalorización de las pensiones de 2018. Para otros gastos habrá que esperar a lo que voten los ciudadanos. La campaña comienza oficialmente el 12 de abril, pero los partidos ya han puesto en marcha su maquinaria electoral, una carrera por los escaños del Parlamento que coincidirá todo el tiempo con el juicio al Procés.